Guajira para el recuerdo. Aprendimos a quererte. Bueno, el doctor Orlando Varela es profesor, lo llamaría emérito de la República de Cuba. Ha sido galardonado con las máximas distinciones que el gobierno de la isla le ha dado a él, por su labor como investigador, como catedrático, y obviamente ha sido una persona que no solamente ha brindado su conocimiento a su país, sino que ha tenido la posibilidad de dar su enseñanza a los diferentes países latinoamericanos. Y obviamente es un profesor, o el doctor Varela, comprometido en su labor como educador. Por lo tanto, la labor del profesor Valera ha sido una labor incondicionada a los cambios que necesita la educación en América Latina. No solamente en su país, sino a través de su recorrido, México, Colombia, Chile, etcétera, etcétera. Fue profesor de nosotros con Jairo en el doctorado de Ciencias Pedagógicas del ICCP, y obviamente nos dio una gran enseñanza para que nosotros lográramos lo que hasta el día de hoy hemos construido y formado. De todas maneras, las palabras que yo estoy diciendo, pues hombre, serían más interesantes si yo hubiera escrito algo más, ¿no? Pero me cogieron fuera de basura. Ahora, el profesor Valera ha tenido una serie de publicaciones, ha sido profesor también de algunas universidades acá en Colombia, especialmente la tecnológica en Tuna, ¿sí? Por lo tanto, pues, hombre, es una alegría y obviamente un conversatorio muy importante que realiza la corporación y que ojalá saquemos la gran enseñanza. Incluso varias universidades de Bogotá han tenido la posibilidad de que él dicte cátedra y obviamente conferencias, ¿no? La Autónoma, por ejemplo, publicó algunos libros que están por ahí rodando y que obviamente valdría la pena que nosotros adquiriéramos. Por lo tanto, sobraría que yo siguiera hablando de la maravillosa labor que ha hecho el profesor Valera y que obviamente nos ha marcado a nosotros, sus alumnos, no solamente a los alumnos, sino a aquellas personas que han podido compartir momentos académicos, momentos de felicidad con el profesor Valera. Bueno, yo creo que muy buenas tardes. Ante todo, agradecer a la Corporación Pedagógica Educativa, en la persona de Jairo, un querido amigo que además se formó como doctor en Cuba, y junto con Alberto Rincón, el doctor Alberto Rincón, a quien agradecemos también la presentación que ha hecho de nuestra persona. Es para mí un gusto poder compartir, como lo he hecho ya en otras ocasiones, con ustedes estos sábados, con esta feliz iniciativa de la corporación de producir estos intercambios entre docentes, no solo colombianos, sino con docentes iberoamericanos, que es un camino muy importante, a mi modo de ver, para la profesionalización y sobre todo debatir puntos neurálgicos que tiene la educación, que tiene la sociedad, especialmente nuestras sociedades latinoamericanas en estos momentos. Por eso precisamente el tema que hemos escogido para el conversatorio en el día de hoy es un tema que está en el centro de la problemática universal, tanto en el orden social como en el orden tecnológico, educativo, social. ¿Qué son los efectos que está teniendo el uso de las TIC, es decir, de las tecnologías de la información y la comunicación, desde el punto de vista social, psicológico, desde el punto de vista educativo e incluso en el área de la salud de los seres humanos? Las tecnologías de las TIC especialmente ha sido el avance tecnológico más importante que se ha registrado en la humanidad. Y ha sido
un camino muy propicio para resolver múltiples problemas, como por ejemplo ahora mismo en medio de la pandemia resolvió en cierta medida la problemática de la educación a distancia, que más bien ha sido una educación, pudiéramos decir, remota alternativa, pero también ha servido para resolver el problema del empleo, especialmente con el teletrabajo. Entonces, ya aquí lo que no vamos a poder señalar como teníamos previsto, pero bueno, lo importante es que vamos a abordar un tema, como les decíamos, que está en el centro de la problemática actual a nivel internacional, que es el uso de las TIC en las actuales condiciones de la pandemia. Hemos visto los lados positivos, que indudablemente son muchos. De hecho, gracias a las TIC, decíamos que se ha podido hacer el teletrabajo, que por datos de la Organización Mundial del Trabajo ha aumentado en un 500% y en un 300% el estudio a distancia, o más bien el estudio en situaciones de educación remota mediados por tecnología. En ese sentido, ha venido a salvar en gran medida el problema laboral, de cierta forma, ha ayudado al problema financiero y a que se pueda desarrollar la educación como un fenómeno social necesario a toda la sociedad. Sin embargo, las TIC tienen una serie de riesgos que apenas se habla de ellos. Y justamente por eso hemos seleccionado este tema, porque las TIC generan, y no ahora con la pandemia, sino desde antes, ha estado generando una serie de problemas y trastornos sociales, psicológicos, educativos y de salud, que requieren de una atención de toda la sociedad, en particular de los educadores, de los psicólogos y consideramos también de los sector salud y consideramos también de los políticos, en el sentido de que hay determinadas decisiones políticas y de políticas públicas que hacen uso de la TIC, pero hay que contemplar toda una serie de problemáticas sociales ligadas incluso a las posibilidades económicas y de desarrollo social que tienen los distintos sectores de la sociedad que hay que contemplar. Por eso consideramos que es un tema de una gran importancia, es un tema relativamente nuevo, porque el advenimiento de las TIC se han dado esencialmente en los últimos 20 años, pero los problemas y trastornos se están ampliando y multiplicando de una manera exponencial. Por eso, bueno, consideramos que es un tema de mucha actualidad y de mucha importancia para todos estos sectores de la sociedad que le hemos mencionado. Pasamos entonces a la próxima transparencia ya para iniciar las ideas básicas en que sostendremos nuestro conversatorio. Es decir, que esta avalancha tecnológica e informacional generada por las TIC ha llegado a un punto tal que se ha producido un incremento exponencial de publicaciones relacionadas, por ejemplo, con el COVID. Fue tal ese volumen de información que la propia Organización Mundial de la Salud acuñó un nuevo término cibernético, el término de infodemia. ¿Y por qué le llamó infodemia? Porque era una pandemia dentro de la pandemia, pero en este caso de tipo informacional, informática. Y lo más peligroso de todo esto es que muchas de esas informaciones no eran informaciones de rigor, eran los que verdaderamente pudiéramos llamarle noticias falsas, fake news. Entonces, esta fue una primera problemática. No obstante, también sabemos que la irrupción de información sobre herramientas informáticas y recursos digitales para enseñar y aprender a distancia también se convirtió en un elemento que creció exponencialmente y se multiplicó en un fenómeno que ya venía desarrollándose con mucha fuerza, que era la llamada infoxicación. Es decir, ese volumen extremo de información que recibimos por las vías de las TIC y que a veces nos llega hasta entorpecer, hasta estorbar para nuestra vida cotidiana. En ese sentido también se dieron esfuerzos, y yo diría que caóticos, de los ministerios
de los distintos países, Ministerio de Educación, de los Ministerios de Informática, del Trabajo, etcétera, y de las autoridades, incluyendo todas las autoridades políticas, por la no existencia, especialmente en el campo de la educación, de una política de educación y en el campo de la salud, en una política pública de salud coherente con las situaciones de crisis. En ese sentido, pudiéramos decir que todo el mundo fue sorprendido por la pandemia y entonces inmediatamente se empezaron a dar múltiples soluciones. Cursos online, tutoriales, eventos a distancia sincrónicos basados en plataformas de videollamada, encargos incluso a universidades prestigiosas para que dieran solución al problema informático y muchos intelectuales destacados fueron llamados también a que dieran sus opiniones. Prácticamente se produjo un boom, pudiéramos decir, de eventos, de informaciones que muchas veces generó más que una verdadera información sincrónica para el desarrollo de la solución de los problemas, una desinformación. Es lo que un poco nosotros hemos llamado, y algunos autores también, un volumen de información desinformante. Porque cuando el ser humano recibe un volumen de información por encima de lo que sus posibilidades cognitivas permiten, se produce entonces un fenómeno que se llama, que es una de estas consecuencias, la disonancia cognitiva. Pero la disonancia cognitiva trae consigo también otros problemas como es el estrés y las diversas reacciones socioemocionales. Y eso la hemos estado viendo en los docentes, en los estudiantes, incluso en la familia. En los docentes, porque tuvieron que cambiar su estilo de trabajo. Su casa se convirtió en una escuela, la sala de la casa, por lo común, se convirtió en un aula y comienzan a tener que trabajar en herramientas informáticas que no conocían. Y sin duda eso generó en muchos docentes un gran estrés, al punto que se incrementaron mucho las reacciones de tipo neuróticas y la cantidad de inhabilitaciones médicas por razones psicológicas y psiquiátricas. Y en los estudiantes, bueno, también creó un caos y la necesidad de habituarse a un nuevo entorno de aprendizaje, en este caso un entorno virtual de aprendizaje. Y la familia, por supuesto, también fue muy impactada. Quizá los estudiantes estaban en mejores condiciones porque son nativos digitales para afrontar esta exceso de información, esta infoxicación y estos nuevos ambientes de aprendizaje, pero las familias en su mayoría no lo tuvieron, no tuvieron las condiciones. Hay veces por razones económicas que no podían tener a cada hijo con su computador, con sus recursos tecnológicos, y otras veces también porque el propio confinamiento generó que todos tuvieran que convivir en ocasiones en espacios pequeños. Y aquí, bueno, sabemos las desventajas desde el punto de vista económico, social, incluso habitacional, que tienen muchas familias y que el confinamiento fue realmente para ellos un verdadero conflicto y generó frustraciones, estados de tensión que generaron también un incremento de la violencia familiar, como han demostrado algunas estadísticas. En fin, todo esto, ¿qué fue lo que hizo? Exacerbar toda una serie de problemas y trastornos que ya venían dándose con el uso de las TIC, especialmente en el campo, como decíamos, social, psicológico, educacional y de salud. Justamente este va a ser el tema en que vamos hoy a intervenir, a conversar con ustedes y presentarle algunas nuevas problemas y nuevos trastornos que se han venido dando por estas razones. Pasamos a la próxima. En ese sentido, también la pandemia vino a corroborar algo que todos conocíamos, que la educación era un fenómeno social complejo, pero con un nivel de complejidad extraordinario y que requiere, para resolverse entonces como fenómeno complejo social, de un enfoque pluridimensionado, es decir, desde diferentes perspectivas. Por eso, bueno,
La educación es un problema político y social. Las políticas educativas son un factor fundamental para resolver este problema, pero ajustada ¿a qué? A las condiciones sociales de cada uno de los países, de cada una de las sociedades. Cuestión que, bueno, la pandemia demostró que no era así, porque no estaba preparada la sociedad, pero no estaba preparada, y yo diría menos aún preparado, las estructuras políticas para poder dar una respuesta eficiente en nuestros países, especialmente en el contexto latinoamericano, en qué decir en general de lo que se le llama el tercer mundo. También fue un problema tecnológico. El problema, por ejemplo, de la conectividad. Toda la situación de hasta dónde era posible llegar a todos los hogares, y esto estaba mediado por un fenómeno que ya venía dándose y que se demostró, la llamada brecha digital. Las diferencias tan grandes que hay entre los países desarrollados y los países subdesarrollados, pero incluso dentro de los propios países. Por ejemplo, en Colombia, y estos datos los cito del DANE, solo el 26% de los estudiantes de zonas rurales tienen acceso a Internet. Prácticamente las 3/4 partes de los estudiantes de zonas rurales, que son muchos, no pueden acceder a Internet. La situación urbana es mejor, un 89%, pero hay que pensar que ahí estamos hablando del acceso de un hogar a Internet, pero puede que en un hogar haya 3, 4, 5 niños y, bueno, ¿cuántos equipos se tienen? Y ahí viene, bueno, un conflicto al interior de la familia importante. El otro es el aspecto económico. Bueno, ya todos conocemos los efectos económicos que ha tenido la pandemia, los indicadores económicos tan deprimidos sobre la productividad. Hay algunos sectores que han sido especialmente golpeados, como es, por ejemplo, todo lo que es el sector del turismo, el sector de la hotelería, el propio sector de la aeronáutica, etc. En fin, ¿qué ha sucedido? La pobreza se ha multiplicado, al punto de que se dice que hay 36 millones de personas en América Latina que se han sumado al nivel de pobreza extrema. Y esto, bueno, sin duda, tiene no solo una consecuencia económica, tiene una consecuencia en la cuestión de la nutrición de la familia, en la dinámica incluso interna de las familias. También, bueno, en el aspecto educativo se dio la dimensión pedagógica didáctica. Y aquí, bueno, como la mayoría de ustedes son educadores, quiero decirle, bueno, en primer término, que no había una política educativa delineada para afrontar la educación en tiempo de pandemia. No existe. En América Latina ningún país tenía en sus ministerios de educación, en sus secretarías de educación, programas de educación alternativa para situaciones de emergencia y de desastre. Por eso, bueno, ¿cuál fue la solución más rápidamente? Una educación remota de emergencia. Pudiéramos decir que comenzaron a impartirse clases remotas con mediaciones tecnológicas, utilizando las herramientas TIC que estuvieran al alcance. Algunas herramientas como Zoom incrementó extraordinariamente, el propio MIC en la que estamos utilizando, herramientas de plataforma, pero muchos países tuvieron que optar, como el caso de México, dada la situación esta de la brecha tecnológica, por la televisión, incluso por la radio. Y algo interesante, que estas actividades, ¿no?, de educación a distancia, fueron casi siempre ejecutadas por empresas y profesionales no pedagógicos en su mayoría, concesionarios de los nuevos servicios. Y esto, bueno, hace que la mediación era estrictamente tecnológica y no tan educativa. Por ello, la eficiencia, la calidad de la educación también se vio afectado en este proceso. ¿Por qué? Porque no existía tampoco un concepto acabado y generalizado de cómo desarrollar un modelo de educación a distancia abierta, virtual y en línea, independientemente de que ya esto tiene muchos años en la educación. E incluso, algo todavía más preocupante, la ausencia de una verdadera pedagogía digital y de una didáctica de la educación a distancia, virtual y en línea, integrada como parte de las ciencias de la educación. De hecho, se ocupó todo el mundo de ver cómo nos conectábamos, cómo podíamos llegar al alumno, pero no se elaboraron sobre la base de diseños instruccionales
propios de la educación a distancia virtual y en línea, lo cual puso en riesgo la calidad de la educación y de hecho lo tiene. Hay algunos intelectuales, investigadores, que están señalando que los efectos de este año sobre la formación de los alumnos, es decir, a nivel de la calidad educativa, se van a ver muy rápidamente, puesto que muchos alumnos realmente apenas han tenido la oportunidad de aprender. No vamos a decir de acceder a las tecnologías, sino lograr los llamados aprendizajes esperados. Oscar, pasamos a la próxima. También, bueno, este enfoque pluridimensionado requiere verlo desde el punto de vista etnoantropológico. Y ahí están no solo las diferencias socioeconómicas que hemos visto, sino las diferencias culturales entre los, por ejemplo, en América Latina, en los llamados grupos originarios, las propias minorías nacionales, determinados grupos étnicos, raciales, incluso residentes de regiones. Ya hemos visto la diferencia tan grande que se da entre el sector urbano y rural. ¿Qué decir entonces de muchos grupos indígenas? ¿Cómo han podido desarrollar su proceso educativo en estas condiciones cuando hay veces ni siquiera tienen una radio, tienen una televisión? En el orden psicológico, bueno, el impacto ha sido extraordinario. En primer lugar, ha habido un impacto de la propia pandemia por la cantidad de personas contagiadas, las enfermas, el número elevado de fallecimientos, y esto ha generado que muchas familias, producto de estos fallecimientos, hayan tenido que entrar en fases de duelo, es decir, de cómo resolver emocionalmente la pérdida de un familiar, de un ser querido, y esto, bueno, sin duda es un aspecto psicológico básico. Hay datos interesantes. Por ejemplo, en México se ha quintuplicado el número de solicitudes de atención psicológica por motivo de prepararse para el duelo de un familiar perdido. A esto, bueno, se unen fenómenos propios del confinamiento, las dinámicas internas en la familia, las disfuncionalidades familiares se ha incrementado, la violencia familiar, incluso la violencia contra la mujer, que ya era un fenómeno bastante típico en ciertos sectores en América Latina, se ha multiplicado. Y bueno, el propio uso de las TIC que genera una serie de tensiones e incluso situaciones, como veremos más adelante, en el aspecto de los hábitos de vida, de alimentación y hasta de la salud física. Nos referimos a las posturas, etcétera, que se adoptan ante el computador y el tiempo que estamos ante un computador o con un teléfono inteligente interaccionando. También en el campo de la educación se han dado, como les decíamos hace un rato, muchas reacciones situacionales de tipo de crisis nerviosa. Muchos maestros han terminado en el psicólogo, en el psiquiatra, y algunos realmente no han podido vencer la prueba de impartir clases a distancia. Eso, les decíamos, ha generado ansiedad, depresión y la frustración. Y la frustración, bueno, puede generar también agresividad, como puede generar, bueno, todas estas reacciones emocionales negativas, en la cual no se excluyen tampoco los estudiantes, porque no todos los estudiantes han tenido también las potencialidades psicológicas para afrontar estos cambios. Esto, bueno, está ligado ¿a qué? Al desarrollo de las competencias informáticas, de los nativos digitales y de los nativos no digitales. Yo, por ejemplo, que no soy un nativo digital, indudablemente mis estructuras de pensamiento son diferentes a las que pueda tener Oscar. Y esto, bueno, se evidencia a la hora mismo de poder hacer uso de una herramienta determinada. No tenemos la misma representación de esa utilización y como tal, eso genera un estrés. Al punto que para lo que un nativo digital puede ser un reto tecnológico nuevo y que lo hace con gusto, con placer, porque es parte de su vida psíquica, que ahora empezamos a llamar vida digital, para un nativo no digital que no tiene esa estructura cognitiva, se convierte en un acontecimiento de tipo estresante en su vida. Y bueno, quiero decirle, para ya presentarle algún dato más reciente,
porque ya nos estamos incorporando también, ¿no? Muchos países están abriendo las escuelas a la llamada nueva normalidad en el campo de la educación, como el caso de España, aunque ahora quizás tengan que ir de nuevo atrás. Los niños a retornar a las escuelas, a pesar de que ahora están más distantes, etcétera, se ha dado un incremento extraordinario en el caso de España del bullying. ¿Por qué? Porque toda la frustración acumulada, todo el tiempo de confinamiento, de encierro, en una edad donde el niño necesita la actividad física y el intercambio social con sus coetáneos, se manifiesta ahora como un torrente. Es como si hubiese sido un dique que de pronto ahora lo quitamos y entonces las aguas se vuelven turbulentas en las escuelas. Por tanto, fíjense, tenemos que estar al tanto cuando se retorne totalmente a la nueva normalidad, a nuevos fenómenos que se nos van a dar al interior de las instituciones educativas, ocasionados precisamente por el confinamiento y por las formas en que se tuvo que desarrollar la educación durante esta etapa de pandemia. Pasamos a la próxima presentación. Quiero traerle también, sin el ánimo tampoco de extendernos mucho, algunos datos interesantes acerca del acceso de Internet en América Latina y el Caribe. Esto fue un estudio reciente realizado por Statista, una compañía española que se dedica a estas investigaciones, y estos son los datos de América Latina. Observen, bueno, que algunos países, como el caso de Bahamas y Puerto Rico, tienen un % alto de conectividad a Internet, pero hay otros que tienen un nivel medio, el mismo caso de Colombia, que se dice que está en un 69%, de México, de donde les hablo, con un 69%, de Cuba, a pesar de todas las limitaciones por razones de bloqueo, ¿no? Norteamericanos, tiene un 63%, son cifras que, bueno, hace que hay un % importante ya de nuestras poblaciones, por ejemplo, en estos 3 países que tienen dificultades para acceder a Internet. Pero hay algunos países donde la situación realmente es bastante preocupante, como el caso de Nicaragua, de Honduras y qué decir de Haití. Por tanto, observen que un % significativo de nuestra población escolar no ha podido desarrollar con normalidad sus estudios en esta etapa de la pandemia. Continuamos. En ese sentido, quiero traer una cita de 2 autores argentinos, Cascardo y el doctor Veiga, psiquiatra. Ellos escribieron un libro en el 2018 que llamaron Tecnoadictos, los peligros de la vida online, que me pareció muy interesante el enfoque, pero nos dicen algo que creo que vale la pena citar, referenciar en esta exposición. La utilización excesiva de Internet, llegando a niveles casi adictivos, es un nuevo problema y necesitamos nuevas respuestas para su solución. La padecen niños, adolescentes y adultos. Necesitamos profesionales dedicados a este tema y también una población informada de que esto está pasando. Y bueno, lo dijeron antes de que viniera la pandemia. Imagínense ahora en la pandemia. La pandemia prácticamente obligó a una adicción y obligó a un modo de actuación en los estudiantes, en los padres de familia, en los docentes, incluso en el sector productivo, a los trabajadores a tener que participar en el teletrabajo. Por tanto, este es un fenómeno que, si tenía ya antecedentes, ahora se multiplica, y de ahí la importancia y la necesidad de evaluar cuáles son realmente sus posibles consecuencias. Y a eso precisamente se refiere la próxima presentación. Adelante. Esto, bueno, implica que haya que dar una solución, y me voy a centrar un poquito en mi formación de base como psicólogo, en la psicología. La psicología juega un papel muy importante en esta nueva problemática y requiere ya de un concurso transdisciplinar, porque fíjense que no es un solo problema clínico de la salud, de la psicopatología o de que haya que dar psicoterapia para el duelo de una persona fallecida, el estado mental que generó emocional en su familia, sino también es un problema social,
por tanto tiene que intervenir la psicología social, la psicología de la comunicación. Es un problema también de la organización del trabajo utilizando recursos técnicos, es decir, de la llamada psicología ingenieril y del trabajo, y como hemos venido analizando, es un problema de la psicología educacional y yo diría también de la psicología general, especialmente de la neuropsicología, la psicobiología y las neurociencias del comportamiento, porque ustedes verán que precisamente ese señalamiento que hacen los doctores argentinos, las neurociencias acaban de demostrar que las adicciones a Internet tienen el mismo efecto psicológico y neurológico que tienen las adicciones a las sustancias psicotrópicas. Entonces, fíjense el grado de gravedad que pueda tener y, bueno, la necesidad de un adecuado enfoque psicológico. Después, finalmente, agregaremos algunos razonamientos porque, sin duda, tampoco la psicología ha estado preparada para dar la respuesta que se necesita en las actuales condiciones. Continuamos. En ese sentido, sí es necesario distinguir dos concepciones básicas. Por un lado, lo que es un problema o una problemática que tiende más bien al análisis de tipo sociológico y lo que es un trastorno, porque bueno, titulábamos nuestra conferencia como problemas y trastornos. El problema es cuando se presenta una situación problemática que requiere de un análisis, estudio o investigación para su comprensión y una intervención para su solución, ya sea en el aspecto social como el psicológico. Es decir, es un aspecto de carácter genérico, global. Mientras que el trastorno ya sí se va a referir a una entidad clínica, médica o psicosocial, establecida en este caso por la ciencia de la salud, la propia psicopatología, y por lo común está registrado en algún manual de clasificación de las enfermedades, como por ejemplo el manual de DSM-5, que es el de las enfermedades psiquiátricas o psicológicas, y como la propia CIE-11, que es el Manual Internacional de Clasificación de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Ya teniendo claro estas dos distinciones, porque esto es lo que nos permite entonces identificar en matriz social que pueda tener, con el matiz más psicológico e incluso educativo, e incluso en el impacto en la salud general de la persona, estaríamos en condiciones de presentarle muy brevemente un inventario de los principales problemas y trastornos, que es la próxima presentación. En ese sentido, vamos a distinguir la problemática con el término que comúnmente se utiliza y una breve definición, de modo que ustedes puedan ver todo el espectro que se están dando de situaciones relacionadas con las TIC, es decir, con el uso de las TIC. En primer lugar, se habla de las llamadas tecnopatías o enfermedades tecnológicas. Estas son enfermedades dadas, ¿no?, por el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico-técnico del mundo actual. Como hay adicciones a las TIC, como hay problemas generados por las TIC, hay problemas generados también por otras tecnologías, digamos tecnologías relacionadas con el uso de los combustibles, tecnologías relacionadas con el transporte, cada una tiene. Pero sin duda, el evento tecnológico más importante desde el siglo pasado y el actual es el de las TIC. Y las TIC, bueno, ha generado el segundo tipo de enfermedades, que son las enfermedades cibernéticas o las llamadas ciberpatologías. Es decir, que ya son específicas estos trastornos, estas enfermedades generadas por el uso de las TIC. También, bueno, el término que se ha acuñado con mucha fuerza, infoxicación, que es la sobrecarga informativa a la cual estamos todos sometidos constantemente y que indudablemente tiene efectos importantes, no solo desde el punto de vista cognitivo, sino también desde el punto de vista emocional y hasta de la salud física en las personas. También aparece un término muy importante, que es la tecnofilia, que es la afición desmedida o excesiva por el uso de la tecnología. Y aquí no decimos tampoco la TIC, cualquier tecnología. Hoy en día sabemos que hay personas que tienen una dependencia extraordinaria, ¿no?, de los automóviles, de las motos, por poner solo algunos ejemplos del cine, etc. Y bueno, todo eso son expresiones de la tecnofilia. Pero está la llamada tecnoinfofilia, que justamente es ya la afición desmedida
o la adicción incluso, pero en este caso al uso de dispositivos informáticos como computadoras y móviles. Dentro de esto, bueno, también se genera la llamada tecnoludomanía o tecnoludofilia, que es un trastorno adictivo manifestado como un impulso descontrolado a la utilización de los juegos digitales. Esto lo viven muchos padres con sus niños y es algo que por lo común la familia no tiene respuesta, ni siquiera tampoco a veces las escuelas y los educadores, que prefieren a veces quitarle a los alumnos los móviles para que no jueguen en el aula. Este es un fenómeno, bueno, muy delicado que requiere de su tratamiento porque la adicción al juego ha existido siempre, es decir, la ludofilia, pero indudablemente con todo el desarrollo de la tecnología se facilita extraordinariamente que el niño esté jugando solo o con otros coetáneos, con otras personas, en cualquier momento y a cualquier hora del día. Y eso indudablemente no es favorable para su desarrollo psicológico. Está la pornofilia o ciberpornofilia, que es la afición desmedida o adicción a la pornografía digital o en Internet. Fenómeno que, bueno, en los últimos años se ha incrementado. Hay empresas dedicadas a ella de manera ilegal e incluso no están exonerados de este trastorno personas con un estatus económico, con un estatus social favorable, porque muchas veces cuando se desmantelan redes de pornofilia, ustedes ven involucradas a personalidades, a veces hasta políticas, intelectuales en ese proceso. Por tanto, es delicado, sin duda, y sensible para la sociedad el fenómeno del trastorno. Y bueno, junto con esto está también el ciberacoso, el cibersexo. El cibersexo también se ha incrementado y hay veces surge como un fenómeno un poco espontáneo, casi de juego, pero porque es una forma de sexo virtual en el cual dos o más personas conectadas a través de una red informática se mandan mensajes sexualmente explícitos que describen una experiencia sexual. Esto también ha ido un incremento y hay veces las propias empresas encargadas de la distribución de información no son cuidadosas en el manejo de esto y nos llegan a veces mensajes, ¿no?, explícitos totalmente sexuales cuando estamos a veces buscando una información en una base de datos científicos, lo cual nos parece a veces totalmente absurdo, irreconciliable, pero desgraciadamente se da así. Continuamos con los demás problemas y trastornos. El ciberacoso, acoso virtual o ciberbullying. Bueno, el bullying siempre ha existido, se le ha clasificado con ese nombre hace algunos años, pero bueno, el ciberbullying o ciberacoso es el uso de los medios digitales para actos de agresión, para molestar o acosar a una persona, a un grupo de personas también, mediante ataques personales o incluso divulgación confidencial de información o incluso de información falsa, además de otros medios que se pueden utilizar. El ciberbullying es, sin duda, uno de los grandes trastornos de la actualidad y uno de los grandes problemas. Es más, que en medio de la pandemia, en las clases a distancias, los niños se siguen haciendo bullying, incluso burlas, que es una manera del bullying, o incluso agresiones abiertamente verbales a sus compañeros. Este es un aspecto a tener presente. Pero no deja de tenerse presente también un aspecto, algo muy específico, que es la llamada jibarización. La jibarización es un término, ¿no?, que se usa en la lengua española, sobre todo en España, que en el campo de las TIC se refiere a una reducción significativa del tamaño, la cantidad y la importancia de una realidad en un proceso de comunicación. Este es un término que han acuñado esencialmente los comunicadores sociales. Y ahí es donde se produce un desplazamiento de lo real a lo virtual que perjudica el desarrollo del pensamiento y empobrece el lenguaje. ¿Qué sucede? Que hay una relación entre pensamiento y lenguaje. Cuando no hay un uso correcto del lenguaje, del idioma, se producen acotaciones de palabras y símbolos que hay veces son verdaderas jergas. Eso va empobreciendo el pensamiento de la persona.
Y esto, bueno, es un riesgo que tiene Internet, porque en la medida que tenemos que atender a esa cantidad tan grande de información, cada día buscamos símbolos más cortos para expresar las palabras, y con esas palabras las ideas se van empobreciendo, y el desarrollo del pensamiento como proceso cognitivo que nos permite un proceso que nos permite un fenómeno, es decir, tener una representación generalizada de la realidad y mediatizada precisamente por el lenguaje, nos afecta. De hecho, esto ya lo había demostrado autores como Lev Vygotsky en una obra magistral que se llama Pensamiento y lenguaje. Yo incluso lo invito, hay un libro de un autor español, Pascual Serrano, que se llama así, La jibarización del pensamiento, lo pueden encontrar en internet, y que hace un análisis interesantísimo de este fenómeno que sin duda tiene consecuencias sobre el desarrollo cognitivo del ser humano. Bueno, también encontramos la tecnohipoacusia o los trastornos de la visión. El uso de Internet excesivo contribuye a una disminución o una generación de trastornos en la audición y la visión. Hay estudios que han hecho especialistas del área de los otorrinos, que las próximas generaciones, a partir de los 40 años de edad, todos tendrán una disminución de la audición producto del uso de los audífonos. Y el mal uso, porque muchas veces son informaciones, es decir, volúmenes de información por decibeles por encima de lo que normalmente el ser humano puede soportar. También, bueno, encontramos los trastornos osteomusculares del sistema nervioso. Ese es un efecto no deseado del uso de las TIC en el sistema osteomuscular. Nosotros mismos, y aquí vamos a estar 2, 3 horas quizás, sentados en una silla, en una posición de concentración en una pantalla que emite también positrones, toda una serie de efectos electromagnéticos, y todo eso indudablemente va a afectar nuestra postura, nuestro sistema osteomuscular, y más cuando ya tenemos cierta edad. Entonces, esto es algo que se está dando con mucha frecuencia. Especialmente, ustedes lo verán más adelante, las afectaciones del llamado túnel carpiano por el uso del mouse, por ejemplo. El otro aspecto, bueno, ya es de orden totalmente cultural y social. Es el llamado desarraigo social y cultural. ¿En qué consiste? Bueno, es una pérdida, o pudiéramos decir también corrupción, de las raíces culturales, sociales y familiares, sufriendo la identidad personal, un extrañamiento de su sentido vital, de su cultura, de su medio social, que repercute en la vida emocional de las personas y los grupos sociales. ¿Producida por qué? Por los efectos de las TIC. Y esto, bueno, es un producto de la globalización en el aspecto de los tecnológicos, que es positiva, pero también, como nos llegan muchos mensajes que proceden a veces de las grandes transnacionales, y estamos cambiando nuestros hábitos, nuestras costumbres. El mundo del marketing, del llamado tecnomarketing o cibermarketing, está afectando a ello. Y eso está muy ligado a la llamada transculturación inducida. El hecho de que cambiemos nuestras costumbres desde las formas de alimentos, de la forma de vestir, etcétera, digamos, que tiene tradicionalmente el colombiano, ya sea de un rolo, un paisa, o alguien un costeño, porque por la influencia y la incidencia de las TIC. Entonces, fíjense, son peligros que nuestras sociedades latinoamericanas y mundiales tienen que afrontar. Continuamos. Bueno, hay otra problemática muy común, que es la llamada manipulación mediática. La manipulación mediática es un control y direccionamiento de la conducta de los ciudadanos por los medios de comunicación masivos, entre ellos los digitales, para transmitir mensajes mediante técnicas que determinados grupos van a utilizar para reforzar su imagen y con ello favorecer sus propios intereses. Esto es muy frecuente. Todos somos constantemente objeto de manipulaciones mediáticas, desde que utilices un producto hasta que te cambies de banco y así sucesivamente. Tenemos que estar preparados para esa nueva vida digital que nos está imponiendo, ¿no?, el desarrollo, y
poder dar la respuesta que de verdad no nos confunda y no afecte hasta nuestros intereses personales, incluso los intereses de la propia familia o del colectivo a que pertenecemos. La otra problemática que se ha puesto de moda y de verdad es algo a veces burdo, es las llamadas fake news, noticias falsas o noticias falseadas, porque no solo se trata de noticias falsas, sino noticias también que se le dan una vuelta y van falseando la realidad con determinada intencionalidad. Pues es un tipo de bulo, hablando desde el punto de vista jurídico, que consiste, bueno, en un contenido pseudo, por ejemplo, se usa mucho en el periodismo, un contenido pseudo periodístico que se difunde a través de los portales de noticias, la prensa escrita, la radio, la televisión, las redes sociales, y cuyo objetivo realmente en la práctica es desinformar. Entonces, tenemos que estar atentos a ello, hay que ser muy cuidadosos respecto a esto, sobre todo a veces los que nos dedicamos a la actividad de investigación científica, tenemos que ir a bases de datos de rigor científica reconocidas, porque han ido proliferando una cantidad de bases de datos por pseudocientíficas, que no dejan de a veces dar información que uno puede revisar, pero tiene que estar alertado de ella. Por ejemplo, yo le digo, ¿quién de ustedes no utiliza monografía.com? Pero ¿quién dice que monografía.com tiene información de rigor cuando no pasa por ningún proceso de clasificación? O, digamos, rincondelvago.com, donde hay presentaciones excelentes que a veces podemos hasta utilizar, pero sin duda puede que estén falseando datos de la realidad científica. Eso lo pongo, bueno, como unos pocos ejemplos, un simple ejemplo, pero hay cientos de ejemplos en esta dirección. Y bueno, el término infodemia ya la hemos hablado. La Organización Mundial de la Salud ya en el mes de febrero se vio obligada a establecer este término y además dar orientaciones a los médicos y al personal de la salud hacia dónde deben ir a buscar las informaciones, porque apareció de todo, desde criterios incluso a veces manejados políticamente, como que la cloroquina curaba el COVID, hasta que el COVID lo originó el haber comido un animal crudo, un murciélago crudo, ¿no? Mal cocinado allá en China. Entonces, esta es una situación que nos lleva a que todo ser humano en la actualidad tiene una doble vida. La vida cotidiana que tenemos en nuestra familia y demás, pero una vida digital. De hecho, en la actualidad, hasta para algunas investigaciones, sobre todo policíacas, se investiga a la persona no con los vecinos, con el centro de trabajo, con comprobaciones, no con informantes, sino se entra a internet y ahí está la verdadera vida de las personas. Porque muchas de las cosas buenas o malas que tenemos, donde mejor queda reflejada es en el ciberespacio. Y todos, bueno, tenemos una vida cotidiana, pero tenemos una vida digital. Esto, bueno, es a grandes rasgos los principales trastornos y problemas, pero quiero señalar que hay otros más. Continuamos. Y es que en la actualidad estos problemas comienzan a proliferar en áreas específicas y comienzan a acuñarse términos que son totalmente novedosos desde el punto de vista social y psicológico. Por ejemplo, el término de los fraudes, estafas y extorsiones, sobre todo en transacciones comerciales y financieras. Está el término phishing, está el término farming, las AP falsas, cuántas veces no nos llegan, e incluso los spam, que no son más que correos electrónicos no deseados, constantemente nos van llegando, y hay veces, desgraciadamente, las empresas de distribución de información no son pulcras en eso, y bueno, reciben, no vamos a decir que sobornos, pero sí remuneraciones por facilitar a que determinada empresa acceda a la fuente, se filtra la información y usted recibe información. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ustedes han pasado un correo electrónico y han dicho, quiero pasar unos días tranquilos en la playa? Y de pronto comienza a recibir información de que de una agencia turística que le está haciendo propuesta para que usted vaya a la playa. Entonces es un fenómeno complejo. Aquí la cuestión de la llamada seguridad informática, de los aspectos de la legalidad, es decir, los aspectos jurídicos del uso de las TIC, están por detrás,
Y bueno, desgraciadamente todavía no se ha encontrado y no creo que vaya a haber una solución favorable para la humanidad. También eso, bueno, ha acuñado un término porque todo esto expresa un uso problemático de la Internet. Por eso la UPI es un término, bueno, ya bastante común, como lo es el hikikomori o síndrome de aislamiento, tan característico también, hay veces sobre todo de los jóvenes, en el uso de, sobre todo el teléfono celular, el teléfono inteligente. Continuamos. Bueno, ya específicamente relacionado con el uso de las redes sociales, se establecen algunos trastornos que son importantes que todos conozcamos, porque además lo vivimos. Los trastornos de identidad digital es la información falseada sobre sí mismo. Yo conocí una persona que tenía puesto en el perfil de su red social la foto de un joven muy agraciado físicamente, ¿no? Y como ese, bueno, es un ejemplo simple y quizás inofensivo, pero esos trastornos pueden llegar a la suplantación incluso de la identidad digital con consecuencias morales y consecuencias económicas también para la persona. Y hay veces hasta consecuencias jurídicas, porque hay quien se ha visto implicado en un proceso jurídico por un trastorno, por un problema de manejo de identidad digital. Ahí encontramos también el llamado pushing, que no es más que el menosprecio al otro por atender el celular. ¿Cuántas veces uno se ha sentido hasta incómodo porque alguien está tan metido en su celular y debe atender su trabajo y no lo hace? Llega uno a un lugar. Ese es el llamado pushing, cada vez es más, porque además eso ya es compulsivo en la persona. Y hay personas que sencillamente su mundo es el de él con el celular y lo que está a su alrededor no tiene importancia o tiene menor importancia. El texting, que es el abuso de los envíos de mensajes de texto. A veces ve uno, sobre todo algunos jóvenes, que prácticamente lo ve uno desesperado para poder dar respuesta a toda la cantidad de mensajes que han recibido porque están en infinidad de redes, etcétera, de grupos, etcétera. El sexting, que son los envíos de mensajes, fotos y videos de contenido erótico y sexual. Ya lo hemos visto, ¿no? Que está el sexting, pero está también otras variantes más delicadas. La nomofobia, que es el miedo a no tener el celular o estar incomunicado, es importantísimo porque hay personas jóvenes que de verdad, si no tienen el celular, es como si estuvieran muertos, pudiéramos decir. Y ahora que dice eso, me recordé ya hace algunos años, cuando todavía la Wi-Fi no existía todo, uno tenía que comunicarse por Wi-Fi. Hay un caso de un joven que va a una funeraria porque falleció un familiar y le dice, ¿no?, al tío, ¿no? Tío, aquí no veo Wi-Fi. Dice, sí, mira, a ver, pero debe haber seguro. Entonces el niño se comunica y dice, ah, sí, ya está, pero mira, no sé cuál es la clave. Y le dice el tío, ¿no?, el sobrino, oye, fulano, respeta al muerto. Dice, con minúscula, tío. Es decir, el chiste es que el muchacho creía que la clave era respeta al muerto. Porque grado de adicción llega a un punto ya que no puedes estar sin comunicarte, está en una situación triste, ¿no?, como puede ser, y de respeto, como puede ser un velorio. Bueno, el happy slapping, que es el maltrato físico y psicológico y que se graba y se sube a la red. Esto ha ido en un incremento extraordinario. Incluso a veces se dan situaciones tan tristes como los grupos al margen de la ley, especialmente el narcotráfico, algunos de los grupos de aquí de Colombia, que en vivo y en directo no solo muestran el maltrato físico, sino homicidios. Y esto es lo que le pasa a un Z cuando le agarra a alguien del cartel de Sinaloa o Jalisco en Nueva Generación. Entonces, este es un fenómeno también delicado. Y bueno, el llamado grooming, algo muy desagradable, porque es la acción de engatusamiento a menores y que esencialmente realizan los depredadores sexuales. Actualmente la depredación sexual está transitando por el ciberespacio esencialmente y no deja de tener, hay veces, el mismo efecto que puede tener los actos de abuso sexual físico directos. Continuamos. Bueno,
En el campo de la salud pública también se han incrementado. Miren, los trastornos alimentarios y nutricionales, la alteración del peso corporal ligado también a las alteraciones de los horarios de vida. Un % grande de la población durante la pandemia ha aumentado de peso. Incluso hay muchos chistes por ahí relacionados con eso. No es el hecho de que haya aumentado de peso, es que realmente eso está teniendo consecuencias para la salud, especialmente enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, también se ha ido incrementando. Y los trastornos nutricionales, ¿por qué también? Porque muchas veces el exceso de actividad ha generado que usted cambie los horarios de desayuno, almuerzo, comida. Esas alteraciones también tienen un efecto sobre la salud física, incluso la salud mental de las personas. Por tanto, bueno, el sedentarismo y la obesidad se han incrementado, no conozco de datos exactos, pero sí de referencias que han hecho diferentes especialistas de la ciencia de la salud. Ya hablábamos de los problemas ortopédicos del sistema nervioso, como el síndrome del túnel carpiano, que ha aumentado muchísimo producto del uso, sobre todo el mouse, aunque también se dice que el uso del celular lo proporciona. Los de la columna vertebral, los problemas circulatorios, sin duda, dentro de un rato, algunos de nosotros vamos a tener ciertas molestias en la parte baja de la espalda, en la parte alta, en fin, ¿por qué? Porque el diseño del cuerpo humano no está para estar tantas horas sentada, tranquilo, concentrado en una actividad, y eso trae también efectos de carácter psicológico, como le decíamos, en los procesos cognitivos, que a veces se ven forzados a estar más tiempo de lo que normalmente deben ser, porque ya hay investigaciones sobre, por ejemplo, la concentración de la memoria, la misma curva de Gauss, que dice que una persona como máximo puede concentrarse, por muy entrenado que esté, 2 horas, porque si no se producen mecanismos de desconexión o sencillamente se está dando una sobrecarga nerviosa, es decir, una sobrecarga del sistema nervioso. Y bueno, algo que todavía no está probado, pero que sí se da, la exposición a los campos electromagnéticos. Si hay experiencia, yo no sé si ustedes la han visto en internet, que se ponen 4 teléfonos celulares y se ponen unas rositas de maíz, unas palomitas, y se llama simultáneamente a los 4 teléfonos, y las palomitas se abren, como si estuvieran ¿en qué? En un microwave. Y esto, sin duda, lo estamos recibiendo. No hay evidencias todavía totalmente probatorias, pero el teléfono muy cerca del oído, muy cerca de la piel, sí, sin duda, tiene sus efectos. Hasta hay algunas recomendaciones que se están haciendo en la utilización no solo de protectores de pantalla con el fin de proteger la pantalla del celular, sino también proteger la emisión de esas gases, de esas ondas electromagnéticas, y también la utilización de determinadas gafas visuales que permitan, ¿no? Un poco eliminar o disminuir las emisiones de las pantallas. Continuamos. En el campo psicológico, bueno, ¿qué ha estado ocurriendo? En primer lugar, los trastornos del sueño. Muchas de las actividades se tienen que hacer en horas distintas. Recuerdo el doctor Jason, ¿no? Que ya estuvimos conversando con él, eran ya como las 2 de la mañana allá en Barcelona y nosotros acá, y al otro día nos decía, no, tengo que trabajar, tengo consulta. Cualquiera sabe si tenía hasta una operación. Eso también ha estado dado por las diferencias horarias, pero también por las exigencias que se ha tenido, porque le voy a dar un dato. Por ejemplo, preparar una clase virtual lleva 3 veces más tiempo que una clase presencial, porque usted tiene que buscar información, tiene que buscar la herramienta, tiene que montarlo en la herramienta y, en fin, cumplir con toda una serie de requisitos que hay veces imponen hasta determinadas guías que se le han estado dando a los maestros para las clases virtuales. También, bueno, como hemos visto ya, la ansiedad, la depresión está ligada, sobre todo cuando se combina con el confinamiento, y la infinidad de trastornos cognitivos y emocionales volitivos, ligados al estrés mismo y a la ansiedad que genera el uso de las plataformas con un fin totalmente educativo,
Imagínense el profesor responsable que tiene que dar una clase y asegurarse que los alumnos aprendan. O el alumno responsable que tiene que aprender utilizando la tecnología, estas mediaciones tecnológicas, y que, bueno, quiere obtener un buen resultado después en el examen. Las fobias, porque también existen las fobias, incluso la infofobia, como hemos visto, personas que tienen terror a Internet, personas mayores que no usan ni siquiera el celular y que ahora se han visto obligados a utilizarlo. Entonces, esto ha generado trastornos también de tipo psicológicos importantes. Los trastornos relacionados también con las relaciones interpersonales en el contexto familiar, institucional y de la sociedad en general, que ya hemos estado mencionando, con un aumento de la agresividad, con un aumento de los conflictos de interrelación entre las personas. Y finalmente, algo con lo cual ya vamos a terminar nuestra intervención, que son las adicciones. Miren, las adicciones se consideran esencialmente las de carácter comportamental, al alcohol, a la bebida, al sexo, etc. Pero investigaciones de neurociencia, utilizando la tomografía axial computarizada, han demostrado que funcionan a nivel cerebral las adicciones a Internet igualito que las adicciones a sustancias. Quiere decir que Internet tiene un efecto neurológico similar al de estar utilizando hasta determinadas drogas psicotrópicas. Y esto, bueno, es una alerta importantísima que nos dan los últimos hallazgos de la ciencia acerca de la necesidad de un uso moderado y adecuado de las TIC. Continuamos. Continuamos con la próxima. En la actualidad, bueno, para darle una visión a partir de la clasificación internacional de enfermedades, las adicciones se clasifican en 4 tipos esencialmente. Adicción al juego, que ya hemos visto, las ludomanías, la adicción a las compras, que es la acumulación compulsiva, por ejemplo, que esos programas de acumuladores compulsivos, etcétera, es un ejemplo, y determinadas personas que de verdad empeñan todo por tratar de comprar cosas que no van a utilizar. La adicción al trabajo, que muchos quizás la podemos tener, son los llamados laboradictos o workaholics, que también, como se le dice en inglés. La adicción al ejercicio físico, que se le denomina vigorexia. La adicción a la comida, que todo es conocido, bueno, todos hemos visto todos esos programas que hay en Discovery, etcétera, ¿no? Sobre, en algunas sociedades donde las personas, bueno, somatizan todos sus trastornos psíquicos comiendo. La adicción a exceso y a las relaciones románticas, que también están descritas, pero también la adicción ya a TIC, a Internet, comienza a convertirse en una de las adicciones, y diríamos quizás la adicción más extendida actualmente en el mundo. Con esto, bueno, pasamos ya finalmente a una reflexión, y es que, en primer lugar, los psicólogos tienen que tener una nueva dimensión de este problema, y tienen que encontrar no solo las investigaciones teóricas, sino también encontrar prácticas que ayuden a que las personas puedan afrontar todos estos retos que pueden generarle problemas y trastornos. Esta es una misión importante que tiene la psicología en la actualidad. Pero también los educadores somos muy responsables de lo que podemos hacer en nuestras aulas con nuestros alumnos, nuestras aulas virtuales, un aula sin paredes. Pero tenemos también que estar preparados para cuando retornemos a nuestra aula física en la escuela, cómo afrontar todos los trastornos que los alumnos han estado acumulando durante meses, quizás durante un año, en su confinamiento y en un uso de las relaciones interpersonales mediadas por la tecnología, es decir, relaciones interpersonales en el ciberespacio. También creo que la sociedad en su conjunto tiene que tomar conciencia. Los padres de familia tienen que estar preparados, tienen que estar educados, primero para desde comprarle y hacer el esfuerzo económico del hardware que más pueda necesitar el alumno, si es una tablet, si es una computadora.
también de cómo manejar los horarios de vida de los alumnos y de colaborarles para organizarles personalmente, porque la educación a distancia virtual, el éxito la garantiza la autorregulación. Si no somos capaces de autorregularnos, no podemos entonces aprender en el ciberespacio. Esa es una particularidad de la educación mediada por tecnología, la educación digital o educación a distancia virtual y en línea. Y finalmente, ¿alertar a quién? Bueno, no ya vamos a decir al sector salud, porque muchos van a terminar en una consulta médica, en una consulta psiquiátrica, psicológica, sino a alertar a quién, a los políticos, sobre todo en materia del manejo de la salud pública, en el manejo de la educación y en el manejo de la problemática social. Y todo esto es un reto muy serio porque sabemos que la depresión económica generada por la pandemia, sin duda, se convierte en un elemento que se agrega al cuadro clínico, al cuadro psicológico, es decir, a los trastornos, a los problemas generados por el uso de las TIC. En fin, que la humanidad en estos momentos está abocada, no vamos a decir, a un nuevo cambio. Yo pienso que realmente, como han señalado algunos autores, es un cambio de época y tenemos que aprender a vivir en la nueva época. Por eso considero que la principal competencia que tiene que en la actualidad trabajar la escuela y que tiene que trabajar todo lo que es la educación social es las competencias para el cambiar, es decir, el saber cambiar, las competencias para el cambio que la nueva época nos está pidiendo. Bueno, muchas gracias. Disculpen, quizás nos extendimos un poquito en nuestra presentación. Ya con esto concluimos, eran las ideas que queríamos darle. Y bueno, estamos abiertos a cualquier criterio, cualquier pregunta o intercambio que se pueda dar, porque pensamos que lo más rico es el debate, porque además nos toca a todos el tema que hemos tratado. Gracias de nuevo. Perfecto, doctor Orlando. Entonces, no sé, las participaciones están abiertas en este momento. Ya los tengo a todos en pantalla, entonces si alguien tiene la cámara encendida, pues puede levantar la mano o simplemente desde el chat puede escribir que quisiera intervenir y pues vamos asignando un turno de participación para poder empezar a generar la dinámica. Les recuerdo que parte de esos acuerdos que habíamos llegado previamente mediante la experiencia de otros conversatorios nos invita a que nuestras intervenciones no sean más extensas de 5 minutos. Eso pues para facilitar que nuestro conversador de la tarde de hoy nos oriente con sus respuestas o que los demás compañeros también tengan oportunidades de intervenir. Entonces pues están abiertas las participaciones. Quisiera saber si alguien tiene algún aporte o comentario para hacer en este momento. Todos quedamos preocupados por la realidad que nos acaba de ilustrar el doctor Valera, al parecer. Doctor, yo tengo una inquietud, y es que usted hablaba acerca de que antes estábamos teniendo algunos momentos de reflexión acerca de todo esto que se nos venía, todos estos cambios de época que se abocaban con las TICs, y era la forma en la que estábamos interactuando con ellas, desarrollando algunas manías, algunos trastornos o qué sé yo de cosas. Ahora que estamos indudablemente restringidos a ellas, ¿sí? ¿Cómo lograr una transición de nuevo a esa llamada nueva normalidad? ¿Cómo lograr una transición coherente para poder lograr que el muchacho o el trabajador salga saludablemente de esa virtualidad a algo más presencial? ¿Qué consejos podría darnos usted? Sí, miren, terminé diciendo que hay que aprender a cambiar. Y la escuela, dentro de las competencias que normalmente tienen que dar, como por ejemplo,
a principios de este siglo se desarrolló por la UNESCO el llamado Informe Delors, los pilares de la educación. El aprender a aprender, aprender a conocer, el aprender a ser, el aprender a ser y el aprender a convivir. Nosotros pensamos que, bueno, las circunstancias agregaron un aprender a informar y a informatizarse, un aprender a emprender, pero ahora en estos momentos es imprescindible el aprender a cambiar. Por tanto, hay que ir creando un modelo de transformación del ser humano hacia una era totalmente tecnologizada. Y esto requiere de prepararnos primero para estos peligros que nos pueden estar acechando, pero ir creando los hábitos propios del estudio de las relaciones interpersonales mediadas por la tecnología, donde, como les decíamos, hay que lograr que las personas sepan autorregularse. Yo siento que lo que más ha afectado es la incapacidad que tenemos por lo común las personas de poder hacer un plan de vida, una organización personal para dar respuesta a una tarea, por ejemplo, de aprendizaje en Internet. Y eso es cualidades psicológicas, son competencias, nuevos tipos de competencias que tenemos que ir desarrollando. Y en ese sentido, la educación tiene que cambiar el modelo de enseñanza hacia un verdadero modelo de educación a distancia, virtual y en línea, incluso educación abierta. Y que no existe realmente en el campo de la ciencia, la educación y la pedagogía el desarrollo suficiente. Yo incluso le hago una invitación. Busquen un término como pedagogía digital o de didáctica a la educación a distancia, virtual y en línea. Y ustedes verán que apenas van a encontrar alguna mención. Pero pónganse a hablar de herramientas TICE, herramientas de las TIC para enseñar, y se encontrarán millones de herramientas. Voy a decir, quizás la cifra pueda parecer exagerada, pero hay cientos de miles, quizás millones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer uso de esas herramientas para enseñar si yo no sé cómo la voy a utilizar en el contexto de aprendizaje para lograr los aprendizajes esperados y la formación de esas cualidades de la personalidad del estudiante? Por eso yo decía en el inicio que es un problema pluridimensionado, es decir, que tienen que intervenir muchos factores y que tiene que tomarse una conciencia global de ello, que va más allá de los intereses y las discusiones que a veces se tienen. Ustedes saben cuál es la empresa más productiva que ha tenido más utilidad en el segundo trimestre de este año en el mundo. Zoom. Yo no sé, Meet, que es de Google, pero bueno, Google siempre lo ha tenido. Quizás a veces estas cosas se manejan hasta un poco reservadamente. Esto quiere decir que la pandemia ha sido una gran oportunidad para la informática y que los informáticos se han convertido incluso en las personas más, la profesión más redituable desde el punto de vista económico. Entonces, fíjense cuántas cosas tenemos que manejar. Y esa preparación psicológica es básica, porque yo lo he vivido en mi experiencia profesional, sobre todo personas adultas ya, que en universidades que han tratado, ¿no?, de introducir la tecnología o la han introducido y demás. Y hay profesores excelentes, profesores de borrador y tiza, de GIS, como se le dice en México, que no han podido asimilar la utilización de un computador. Incluso le voy a hacer una anécdota que puede ser chistosa, pero es triste. Un profesor eminente, que los alumnos los amaban cuando se hacen ese cambio a la tecnología, el rector de la universidad, el director de una escuela normal superior en México, le regaló a cada profesor una laptop, con el objetivo que lo utilizara. Dio los cursos y demás, y ese profesor iba allí, el pobre sufría terriblemente, todo el mundo se daba cuenta de su problemática, de su fobia a la tecnología, y entonces el profesor todos los días iba con su laptop en su cajita, en su cartón, su cajita de cartón, pasaba por frente al director, le decía: director, aquí voy, como usted me dijo, llevo la computadora para mi aula. El señor ponía su computadora con cajita y todo sobre el buró, agarraba la tiza, se iba al pizarrón y daba su maravillosa clase como un buen comunicador que era. Después, la tarde, cuando se retiraba, iba con su laptop y pasaba siempre por delante del director, ¿no?
con su orgullo moral de que estaba cumpliendo con la orientación de que la lactó había que llevarla al aula. Es decir, aunque él no pudiera trabajar con ella. Entonces, hasta ese punto llega, ¿no?, la situación. Puede ser quizás un ejemplo extremo, pero la situación realmente yo pienso que es extrema lo que estamos viviendo y hay que prepararse para ese cambio de época. Y es una situación que no solo va a resolver el maestro, el profesor, el pedagogo, no la va a resolver el psicólogo, no la va a resolver el especialista en ciencia de la salud, el médico, no la va a resolver el sociólogo solamente, el político, el economista, sino toda la sociedad, porque es un problema global de la humanidad. Es decir, el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación se ha convertido en un problema global de toda la humanidad. Muchas gracias, doctor Valera. ¿Alguien quisiera hacer alguna otra intervención, alguna otra pregunta, comentario? ¿Alguien quisiera disentir del doctor Valera? Él también nos alienta a eso justamente, a disentir acerca de su opinión. Sí, sobre todo los más jóvenes, que pueden tener una percepción diferente, ¿eh? Me interesaría mucho conocer esa opinión de los más jóvenes. Luzney acaba de encender la cámara, posiblemente quiera compartir algo con nosotros, Luzney. Gracias, doctor Varela. Mira, yo veo que muchas mamás, muchísimas, de 10 mamás, 8, entretienen a sus niños desde los 8 meses al año, 3 años, es decir, desde que saben agarrar una cosa les dan un celular. Entonces, ¿qué va a pasar con esos niños? Porque es diferente que el adolescente ya está adictivo. Entonces, ¿cómo controlar eso dentro de la escuela? ¿Cómo decirle a las mamás? Porque es que el celular hace que el niño no moleste. Ya se cambió la niñera. Antes, hace unos años, hace unos 20 años, la niñera universal era la televisión. Hoy es un celular. ¿Qué hacer con esos niños y con esas mamás? Bueno, miren, este es un serio problema, a mi modo de ver, de educación universal. Hay que comenzar por educar ¿a quién? A la familia. La familia es la primera y decisiva escuela en la formación de un ser humano. Y si la familia, bueno, necesariamente tiene que facilitarle, ¿no?, la tecnología a sus hijos, pero tiene que estar preparada de elegir qué tipo de hardware, qué tipo de equipo va a utilizar, qué programas, hasta crear una organización de vida en el seno de la familia que permita lo que decíamos hace un rato, que el niño pueda autorregularse. ¿Qué sucede? Que es muy fácil, hay veces, mantener al niño entretenido, porque la tecnología tiene un atractivo muy especial, sobre todo para los primeros años de la vida del ser humano, para los llamados, bueno, de activo digital. Siemens lo había demostrado, otras investigaciones. Y entonces utilizamos la tecnología como entretenimiento y no como medio de educación. Y ahí justamente donde estamos perdiendo la batalla para formar un ser humano ajustado, emocional, intelectualmente, a la época. Entonces, yo la tesis que tengo es que hay que, junto con los programas de educación formal en las escuelas, hay que crear programas de educación familiar para el acceso a la tecnología de los hijos, de modo tal, y más ahorita, que las familias, las casas de familia, las salas de las casas, se han convertido en un aula virtual y la casa en una verdadera escuela, sobre todo las casas donde hay más de un niño. Entonces, hay que alertar también y educar a la familia de que la tecnología no puede ser puro entretenimiento. Y si es entretenimiento, tiene que ser utilizándose juegos didácticos, desarrolladores del niño, no juegos didácticos que lo que exacerben sea, por ejemplo, la agresividad. La mayoría de los juegos que uno ve son juegos de agresión, de muerte, de guerra, etc. Entonces, esto hay que cambiarlo. De hecho, yo creo que los países tienen también, por eso involucraba a los políticos, a los legisladores, tienen que establecer sus normas y sus prohibiciones acerca del uso de determinadas tecnologías con fines que no sean educativos y desarrolladores y que puedan generar las adicciones y, lo que es peor, determinados trastornos psicológicos
y perversiones psicológicas, incluyendo muchas relacionadas con la sexualidad, porque en eso lo estamos viendo. La sexualidad se está apoderando totalmente de Internet. Lo vemos nosotros ahí a diario y somos partes de ello. Hay otras soluciones tecnológicas. Y usted habló de niñeras, pero existen las niñeras digitales que le podemos poner a los niños en su computador un programa que no le permita acceder a determinados sitios que puedan ser nocivos para el niño. Y esa es una alternativa. Pero como quiera que sea, si usted lo mira así, ¿cómo lo va a ver el niño? ¿Cómo se lo representa? Como un castigo, porque no me están permitiendo ir a lo que yo quiero ver. ¿Por qué? Porque no hay una educación, no hay un convencimiento, no hay una autoconciencia en el niño de lo que debe hacer y cómo regular su actuación, es decir, la autorregulación de la que hablábamos. Entonces, este es un serio problema. Ojalá que la propia Corporación Pedagógica Educativa, ahí vemos que está Jairo, pueda trabajar con las familias de los niños, preparándolo para esta nueva etapa de la era digital y donde realmente se sientan en condiciones de poder educar mejor en materia de la cibereducación a sus hijos. Perfecto, doctor Valera. No sé si alguien más quisiera... Magdalena, por favor, adelante. Sí. Bueno, a diferencia de los NEI, yo trabajo con adolescentes y de verdad que es esa adicción de la que hablaba el doctor, de los chicos al celular, ¿no? Y darnos cuenta, porque muchos profesores tenemos el número de contacto de los estudiantes y nos damos cuenta que los chicos estuvieron conectados a la 1 de la mañana, a las 2, estoy hablando del año anterior, por ejemplo. Y pues hay muchas connotaciones frente a eso y alrededor de eso. Frente a la situación de lo que decía el doctor, a ver, pedagogía... Ay, me escapa. Pues que tocó de momento así de informática. Y didáctica, educación a distancia virtual y en línea. Entonces, al comienzo yo les decía, ahora sí van a saber utilizar esas herramientas. Y ya entonces se mostraron con la incomodidad de tener que estar tanto al lado del celular. En principio pensaba, bueno, es porque están accediendo a cosas que de pronto a ellos o a áreas que a ellos no les interesan. Y nos tocó, y Oscar ha sido un apoyo enorme en mi proceso didáctico para mí, porque pues él tiene la mitad de mi edad y me ha ayudado mucho a diseñar pruebas donde los motivemos, busquemos ese ánimo de participar y de vincularse al proceso. Eso de una parte. De otra parte, los ingenieros que en el colegio tenemos asistencia de ingenieros nos indicaron lo de cómo bloquear los celulares en la noche para los estudiantes o cómo saber, y tenemos acá nuestro hijito ingeniero, pues él también sabrá más de esto, de cómo abordarles, bueno, hay plataformas, ¿cómo se llamarán? Páginas donde se puede conocer, el padre puede conocer a dónde se está incorporando a su hijo, a qué páginas, a qué está accediendo él. Sino que se le informó a los padres, pero yo no creo que ellos hayan hecho esa tarea. Y más bien de pronto hay como esa falta de autoridad frente a que el celular en un comienzo, y el doctor lo hablaba, se lo quitaban, pero eso era terrible, entonces ahí hay una cantidad de connotaciones frente a ese comportamiento de los adolescentes. Así como hemos visto, también les comparto, hemos visto que hay estudiantes
que los profesores, algunos profesores dicen, uy, debíamos de llevarlos hasta 11 con este proceso, porque con mucha particularidad se ha mostrado que han rendido, entre comillas, han rendido por lo menos con los trabajos, ¿cierto? Han rendido en la entrega de trabajos, cosa que no hacían en aula física. Pero el doctor también lo decía, vamos a ver el nivel de asimilación del conocimiento hasta dónde llegó, ¿sí? Esa parte. Como hay otros estudiantes, inclusive tengo con mucho dolor, lo digo, mi estudiante de 5 que en el grupo, yo soy directora de un 10º, le dicen el abogado, y lamentablemente no sé si la virtualidad le despertó, le desencadenó, qué sé yo, y estuvo en unidad psiquiátrica, tiene diagnosticado síndrome bipolar, y no quiere, y no quiere, y no quiere. Entonces, es el otro extremo, ¿no? Hay unos que en realidad dicen, no, esto no, y no han querido trabajar. Gracias. A ti, Magdalena, Sí. a ti, Magdalena, por Sí. compartirnos. Si no hay otra pregunta más, bueno, para hacerle una respuesta, ¿no? A Magdalena, efectivamente, la adolescencia es la etapa más sensible relacionada con esta problemática de la TIC. No solo por las particularidades de lo que hemos hablado, sino porque la adolescencia es un periodo, ¿no?, de tránsito de la niñez a la adultez, donde el adolescente, ¿no?, que no es ya un niño, pero que no es un adulto tampoco, está en una situación social de su desarrollo más compleja, es decir, una situación que hay veces también no sabemos los adultos cómo tratarlo, y lamentablemente hay veces lo tratamos como niño y otras veces como adulto, lo exigimos como adulto y otras veces, bueno, lo tratamos como niño en cuanto a sus derechos, y ahí es donde se manifiesta todavía más esta etapa, ¿no?, lo difícil que es la crisis, la llamada crisis de la adolescencia. Por tanto, hay que hacer estudios, sin dudas, y hay que hacer un manejo muy cuidadoso de la utilización de las TIC en la adolescencia. Ahora, en medio de esta situación de la pandemia, ¿qué es lo que realmente nosotros hemos visto que es válido para el adolescente y para todos los otros niveles? Y es que lo que se ha hecho es una educación remota de emergencia. ¿Mediada por qué? Por la tecnología. Pero no ha sido un verdadero modelo educativo que permita formar al alumno en las condiciones de la digitalización. Y ahí es donde está la mayor dificultad. Y esto no es una tarea que la pueda hacer una sola persona. Tiene que hacerla en primer lugar un informático en vinculación ¿con quién? Con un pedagogo especialista, y por eso hablo de la pedagogía digital y de la didáctica, la educación a distancia virtual y en línea, que domine cómo se hace un diseño instruccional del aprendizaje para un entorno virtual determinado, una plataforma como puede ser una plataforma LMS, como puede ser Moodle, como puede ser Blackboard, por ponerle algunos ejemplos. Entonces, esa es una primera cuestión, la necesidad de crear en las instituciones educativas verdaderos equipos multidisciplinarios, que tiene que tener un administrador de red y un administrador de plataforma, porque si usted no está en la red, bueno, y aquí está Oscar como especialista que lo puede decir muy bien, y no esté alojado en un servidor con sus correspondientes gigas y aspectos tecnológicos, eso es ingeniería informática, no se puede funcionar. No podría montar entonces una plataforma o una plataforma de teleconferencia como esta que es Meet, como puede ser Zoom, como puede ser, digamos, otras que se están utilizando mucho, Tommy por allá por Chile, por solo citar algunos ejemplos. Entonces, tenemos que lograr ese equipo, esa armonía entre el administrador de red y el administrador de la plataforma. ¿Con quién? Con la persona que tiene la preparación pedagógica, que es el diseñador instruccional, que no domina a veces las herramientas informáticas, pero ahí es donde está el papel del informático.
que usted se pueda dirigir y diga, bueno, mire, yo quiero hacer una presentación y yo lo único que sé que es PowerPoint. ¿Qué otra herramienta puedo hacer? Ah, no, mira, puedes utilizar Prezi, incluso puedes utilizar el PDF como acabamos de hacer aquí, sobre todo cuando presentas láminas complejas para que no se te vaya a desestructurar, cuestiones de ese tipo. Y eso es un equipo. Y eso tiene que incidir también en la preparación que tiene que tener el docente. Ya el docente no es el maestro y el profesor de aula tradicional. Ahora pudiéramos decir que es un conductor, es un tutor, alguien que acompaña al alumno en su aprendizaje, pero tiene que diseñar ese aprendizaje, la vía y conducto de ese aprendizaje del alumno a distancia. Y eso requiere de diseño instruccional. ¿Cómo se hace entonces un diseño instruccional? No es el hecho de subir la teleconferencia y ya, o poner una guía. Yo he visto o poner un video y ya se acabó. Es más fácil, porque usted pone a un alumno a ver un video de 40 minutos y la clase de 50 minutos y los otros 10 lo dedico yo. Bueno, ¿qué le pareció esto? No, hay que dirigir el aprendizaje. Por eso yo siento también que el docente en la educación a distancia virtual y en línea tiene que tener una preparación muy sólida desde el punto de vista tecnológico, didáctico y dominar, por supuesto, los contenidos de su asignatura. Poder acceder a los sitios que de verdad le da la información más acertada. Porque he visto también recomendaciones dadas por Ministerios de Educación, por Secretaría de Educación en países latinoamericanos hacia sitios y fuentes que no son verdaderamente rigurosas. Incluso hay un fenómeno que se llama transposición didáctica que se está viendo mucho ahorita, y es que usted tiene un contenido de programa y para darlo, en vez de utilizar un libro de texto, utiliza un video, utiliza cualquier otra tecnología, pero que realmente no se aviene, no está en concordancia con los aprendizajes esperados de los estudiantes. Entonces, se nos está generando la necesidad de desarrollar un nuevo tipo de pedagogía para estos entornos virtuales de aprendizaje. Y hay que preparar al maestro en esa dirección. Nosotros incluso, bueno, como parte de una institución similar a la Corporación Pedagógica Educativa que hemos desarrollado aquí en México, pero con una visión internacional que se llama Empoderadora Socioeducativa Internacional, esta asociación civil, esta casa, ¿no? ESEI, como se le dice, hemos estado trabajando en el desarrollo de diplomados en educación a distancia virtual y en línea. Y estamos dando las bases para instruir al maestro y desarrollar las competencias digitales. Pero esto lo estamos haciendo ¿en quién? En concordancia. ¿Con quién? Con el informático. Porque si bien nosotros tenemos que aprender mucho de los informáticos para afrontar la nueva situación, los informáticos también tienen que prepararse para estas nuevas circunstancias y empezar a identificar las mejores herramientas que puedan ser recomendadas para el aprendizaje y la formación integral incluso de los estudiantes. Entonces, ese equipo hay que fortalecerlo, hay que desarrollarlo y hay determinadas pautas que ya las ciencias de la educación tienen establecidas, que las ciencias de la información también. Y todo eso en su conjunto tiene que dar un nuevo producto para educar en esta nueva época. Doctor, no sé, ¿alguien quisiera hacer una participación o aporte en este momento? A mí me surge, hay un dicho colombiano que dice, "Pantier es tarde", ¿sí? Y habla acerca de la premura de ciertas situaciones. Y justamente todo esto que usted nos describe es muy válido. Es un proceso lógico y consecuente con lo que estamos teniendo y viviendo. Sin embargo, justamente ese proceso de premura nos indica es que estamos reaccionando de la forma en la que pudimos reaccionar a esta primera etapa, pero lo que usted nos hace entonces es un llamamiento, ¿verdad? No es un proceso reflexivo de lo que pudo haber sido y no fue, sino de lo que fue y de lo que podemos esperar que sea de ahora en adelante, ¿verdad, doctor? ¿Es así como lo entiendo? Justamente es así, Oscar, porque les decía, repito, el fenómeno nos sorprendió a todos y no hemos estado preparados. La respuesta que dimos es la más inmediata. Desde el punto de vista educativo, hemos ido a el conductismo. Lo único que hemos hecho es que nuestra educación tradicional la hemos trasladado a un aula virtual, cuando realmente el desarrollo de las tecnologías nos permiten otros recursos en las propias plataformas
una misma plataforma de educación como Moodle, la cantidad de recursos informáticos que tienen, de apoyos que podemos utilizar para que el alumno aprenda, es extraordinario, para atraer su atención, para incluso poderlo controlar, porque ahí sabemos el tiempo que el alumno entró a la plataforma, el tiempo que el alumno también dedicó a realizar una tarea. Y tenemos también la combinación que podemos hacer del e-learning, que es este estudio a distancia, con el m-learning. Es decir, utilizar, por ejemplo, una red social para que el alumno aprenda, y combinamos todo eso. Y puede que incluso un alumno, porque este es un riesgo que tiene la educación a distancia, el e-learning, no haya contestado la tarea y se la haya contestado otro amiguito y él le subió, o un amigo, o otra persona. Sin embargo, cuando nosotros usamos, por ejemplo, el WhatsApp, le podemos preguntar, y bueno, ¿y por qué hiciste esto y por qué no sé qué más? O tenemos la posibilidad de hacer réplicas o pedirle al alumno que responda. Ahora, para eso usted tiene también que tener una cultura informacional y tiene que tener no solo las habilidades, sino el hábito de ¿qué? De comunicarte en plataforma, porque la comunicación digital tiene otras particularidades diferentes. Por eso digo que es un cambio también al cual tenemos que adecuarnos todos y que, como tú bien señalas, Oscar, es urgente, porque de no ser así, la calidad de la educación va a seguir en picada. Y lo que es peor, se pueden generar daños en nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, y muchos de ellos pueden ser irreversibles. Esa es la realidad, porque es cierto que una adicción informática opera como una adicción a sustancias. Psicológicamente, mentalmente, opera así. Y a la vez que está instaurada, ¿cómo usted la puede resolver? Bueno, ahí tiene que haber una intervención médica, ya psiquiátrica, incluso. Entonces, esos son los riesgos. Incluso esto apoya a las excelente conferencia que nos dio el doctor Jason hace unos días acá, y que de verdad demostró un nivel de actualización extraordinaria desde el punto de vista científico, pero eso lo tenemos que incorporar, ¿quién? Nosotros los educadores. Tenemos que transitar hacia una visión, y como decimos que somos constructivistas, tenemos que lograr aprendizajes reestructurados en nuestros estudiantes, pero para eso tenemos que reestructurar nosotros nuestra práctica pedagógica. Perfecto, doctor. Como saben, los micrófonos siguen abiertos para que alguien, si tiene a bien, o también el chat puede formular su pregunta en caso de que tenga tal vez inconveniente con su micrófono. Doctor, respecto a... Magdalena, adelante, por favor. Dale tú y luego yo. No, es que me viene a la memoria una época en la que no tuve la posibilidad de vivencia por mi edad, pero sé que algunos de los presentes sí la vivieron, y fue el momento en el que usted trajo a colación de la educación mediante la radio u otros medios. Es válido traer estas experiencias previas a la actualidad. Usted decía que en México estaban también extrapolándolos, pero justamente en ese orden de ideas en donde la información es distinta, el conocimiento es diferente, el maestro que tenía la práctica en su momento ya no lo tiene, ¿sí? ¿Es válido reutilizar ese tipo de medios como radio o en este momento televisión para el aprendizaje nuevamente, o estamos abocados exclusivamente a las cuestiones digitales? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces no solamente parte del hecho de que se digitalice de una forma adecuada, sino de que el acceso a la digitalización exista, y usted lo planteaba con esas estadísticas que nos daba desde el principio, y era que menos del 30% de nuestros niños en el área rural tenían acceso a algo digital. Entonces, ¿cómo hacer esa compaginación entre estos métodos de aprendizaje? Y luego continuaríamos con Ernesto, que estaba haciendo manitas como para pedir la palabra. ¿Puedo acotar algo a lo que dice Oscar? Claro, Magdalena, usted puede acotar lo que usted considere. No, pues precisamente en esta experiencia, al comienzo de este aislamiento,
el Ministerio de Educación acá en Colombia organizó unos horarios de trabajo escolar desde la televisión. Como dice el doctor Valera, los contenidos, la organización muy pobre. Yo desde mi perspectiva la vi muy pobre. Entonces los chicos se desaniman ante esa presentación. Eso de una parte. De otra parte, es lamentable que a un mes de terminar el año escolar hayan convocado para entregar una SINCAR. Entonces, la diligencia burocrática detuvo ese proceso donde se le podía haber ayudado a tantos chicos y a ese porcentaje de estudiantes que no tenían acceso a la virtualidad o a esos dispositivos tecnológicos y se las están entregando hasta ahora. Eso es una parte, eso es lo que he vivido en mi institución. De 1.300 SINCAR que se lograron gestionar y lograron que el ministerio las entregara, solo reclamaron 600. Entonces es otro comportamiento y las mamás preguntando, profe, ¿y cuánto vale? Porque es el temor también de cuánto valdrá, ¿cierto? Entonces, eso pienso que también es acota con lo que dice, con lo que ha dicho Oscar, y pues estoy hablando desde mi vivencia. Muy amables. Bueno, muy interesantes los dos temas que trae Magdalena y lo que ha planteado Oscar. Incluso están en relación directa, a mi modo de ver, ambas inquietudes. En primer lugar, le digo a Oscar y a todos los que están conectados que la educación a distancia ya tiene más de un siglo. Incluso comenzó por la educación por correspondencia. En los años 40, 30 se desarrolló muchísimo la educación a través de la radio. Incluso yo recuerdo países como Cuba, que en los años 40, finales del 30 y 40, desarrolló la Universidad del Aire, es decir, formas de lo que hoy en día pudiéramos llamar educación abierta, los llamados MOOC, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no?, de las TIC. Por tanto, esto tiene toda una trayectoria. Se utilizó también programas radiales y televisivos para capacitar, para alfabetizar, la alfabetización a distancia. Es decir, que hay toda una experiencia alrededor de esto. Esto ya lo habíamos un poco olvidado y pienso que no se tuvo en cuenta las experiencias anteriores porque sorprendió la situación actual. ¿Por qué? Porque los modelos educativos que están establecidos, y vamos a ubicarnos en Colombia, del cual conozco un poquito, hacía uso de las TIC como mediaciones tecnológicas, incluso como un recurso digital, y no realmente como un modelo de enseñanza, como un modelo educativo. Y los proyectos educativos institucionales se iban en esa dirección. Siempre ahí el modelo a la larga que primaba era un modelo presencial o semipresencial, el llamado modelo de learning, pero no un verdadero modelo de learning. Entonces, esa fue una primera situación. Por eso decimos que hubo mucha improvisación. Y a su vez, como ahora expresa Magdalena, se tomaron decisiones, pero no fueron decisiones oportunas en el momento necesario. Faltó la previsión, porque no existía un programa, como señalamos en la exposición, alternativo para desastres, para emergencias. Y esto realmente fue un desastre, una emergencia que requería, ¿no?, de recurrir a las tecnologías. Por tanto, todo esto unido a lo que yo considero que cuando ella expresa, ¿no?, de la pobreza está en una pobreza pedagógica, en la utilización de esos recursos, una pobreza para hacer diseños instruccionales del aprendizaje mediante tecnologías educativas. Ahí es donde está la pobreza, porque no se habla apenas del diseño instruccional, no se habla, como decíamos hace un rato, de la didáctica para la digital o de la didáctica de educación a distancia virtual en línea, la pedagogía digital. Entonces,
Todo eso tiene que cambiar, porque incluso ustedes tienen ahora la SINCAR. Ya ha visto la parte de lo que, las dudas que hay, económica y demás, pero ahí ahora yo le pregunto, ¿qué uso pedagógico se va a hacer de ella? El hecho de que todos los alumnos la tengan va a garantizar el aprendizaje del alumno. ¿Qué tenemos que hacer como maestros desde el punto de vista pedagógico y didáctico para que el alumno haga un uso consecuente de ella que le conduzca a los aprendizajes esperados? Entonces, estas preguntas, seguramente, compañeros, no tienen aún una respuesta. Entonces, ahí es donde yo veo la necesidad de hacer esta remodelación de la educación, este cambio de actitud y de pensamiento de los docentes, de los políticos, de los padres de familia, hasta de los propios alumnos, de todos los factores implicados, es decir, de todos los agentes que están vinculados con el proceso de educación. Y sobre esa base, tomar medidas, y que las medidas tienen que ser también contextuales, porque ya hemos visto las diferencias que hay entre la ciudad, el área rural y el área urbana, pero sabemos la diferencia que hay, por ejemplo, en Colombia entre los departamentos, incluso dentro de una misma ciudad, Bogotá, en sus 20 localidades, cada localidad tiene sus propias especificidades. La forma en que se lleva este proceso en Ciudad Bolívar no puede ser igual que la que se lleve, por ejemplo, en uno de los municipios como en Gativá, algunos de esos municipios del centro. Entonces, todas estas son cuestiones. ¿Por qué? Porque los estatus, incluso que está dividida la ciudad, que creo que son 6, yo he oído decir que quizás ya haya un 7º para una clase muy privilegiada, indudablemente son distintos. Y se genera la diferencia también entre la educación pública y la educación privada, entre los colegios de élite y los que no lo son. Incluso esto lo conocemos porque en los años 2010, 2012 hicimos un estudio que es la caracterización psicopedagógica y social de la población de edad escolar de Bogotá. Si tuviéramos ese conocimiento, sin duda podíamos haber tomado medidas más a la medida, valga la redundancia, con cada localidad, con cada colegio, con cada nivel, incluso con cada estudiante, atendiendo incluso a las necesidades de cada uno de los maestros. Pero eso nos ha faltado. Y es previsión y utilizar la ciencia en función del cambio. Sí, eso tiene que ver entonces con la generación o con esa costumbre esa costumbre no, esa ya es una característica en gran medida americana, y es de generar políticas de gobierno en vez de políticas de Estado. Es decir, que acá el que llega es con sus ideas y las demás no valen nada, porque usted, por ejemplo, está diciendo, nosotros hicimos un trabajo de caracterización que es lo que justamente el insumo base para poder generar unas políticas responsables frente a reaccionar en este tipo de situaciones tan inminentes, ¿sí? Entonces ese tipo de cultura, de política de Estado y de gobierno, ¿es posible corregirla, doctor? ¿Usted tiene alguna opinión al respecto? Y eso ya obviamente es algo un poco más alejado del tema que nos trae el día de hoy, pero me gustaría conocer su opinión al respecto. Mira, Oscar, has dicho una gran verdad. Totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir. En América Latina, el problema de la educación es un problema de gobierno, lamentablemente, y no como debe ser un problema de Estado. La educación debe ser un problema de Estado, porque realmente la educación no es por un cuatrienio ni por un sexenio, es una generación. El alumno que tenemos ahorita en un aula de grado 0 preescolar es el que dentro de 25 años va a ser el ciudadano del país. Por tanto, usted tiene que trabajar mancomunadamente para formar durante ese cuarto de siglo a esa persona, incluso propiciarle las herramientas para que pueda tener una educación permanente. Pero ¿qué pasa? Que cada vez que viene un nuevo partido político, alguien al poder, se produce un nuevo cambio en la educación. Aparecen las llamadas reformas educativas. Y hay países, que les voy a poner como el ejemplo de México, que por mi cuenta va por 18 reformas educativas. Y en los últimos 3 años se han hecho 3 reformas con los mismos maestros y los mismos estudiantes en el aula. ¿Qué pasa? Que lo que antes un maestro debía hacer, ahora no lo puede hacer. Entonces se crea un conflicto cognoscitivo. ¿Sabe cuál es la respuesta que da el maestro? Yo hago como que trabajo y usted hace como que a mí me paga. Ya. Y el estudiante es el que está produciendo, es decir, el que está siendo impactado por ello. Se desmotiva, no se desarrolla desde el punto de vista cognoscitivo y se crea
todo un ambiente de aprendizaje negativo en el aula, a lo cual a veces se suman todos los problemas sociales que tenemos, los problemas de la familia, de desintegración de la familia, de disfuncionalidad, los problemas de inseguridad que hay en las sociedades, en las comunas, en las comunidades, y en fin, todo eso está conspirando contra la formación de ese ser humano integral, esa formación humana integral que debe ser el objeto, el fin último de la educación. Por tanto, aquí hay una gran responsabilidad ¿en quién? En los políticos, en que no establecen y que desconocen estos principios fundamentales de la formación y el desarrollo humano. Pero también de algunas instituciones internacionales que fomentan modelos que a veces importamos y que copiamos totalmente, porque sin duda lo que pudo haber tenido éxito en un país desarrollado como los países nórdicos, ejemplo Finlandia, que siempre lo ponemos como la mejor educación, no son válidos para acá, porque nuestros contextos son diferentes, nuestros niños, hasta las particularidades del desarrollo cognitivo son distintas. Y entonces hay veces hasta por factores económicos, entonces se produce eso. Por tanto, hay que ver con cierta actitud crítica y no por ello tampoco podemos denostar a instituciones internacionales de la misma UNESCO, la OCDE, el Banco Mundial, hasta CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, que, bueno, generan los préstamos y los gobiernos, bueno, le convienen esos préstamos y ustedes saben por qué también. Porque desgraciadamente el otro gran mal que yo considero que es uno de los grandes problemas globales de la humanidad es la corrupción. Entonces, todo esto impacta a la actividad social más sensible que existe, que es precisamente la educación. Presentes. Doctor, no sé si usted tendrá algunas palabras finales para nosotros. No, solamente agradecer esta oportunidad, esta participación de poder debatir abiertamente un tema tan actual, tan complejo y que de verdad preocupante porque no se avisoran siempre las mejores respuestas por la cantidad de factores que están involucrados en ella. Entonces, reiterarle mi agradecimiento especialmente al doctor Jairo, por quien de verdad le tenemos un cariño y un afecto muy especial, porque hemos compartido partes muy importantes de nuestras vidas, aquí en Colombia, en Cuba, y además bregamos en la misma línea desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista intelectual, para resolver y enfrentar los problemas de la educación. No solo en Colombia, no solo en Cuba, no solo en México, sino yo diría a nivel latinoamericano y a nivel internacional. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte